Hola a todos, somos soberanos y estamos más alegres que nunca por los hechos ocurridos ayer día 3 de diciembre. Estamos francamente alegres porque a tenor de las noticias que van saliendo y sobre todo de la rueda de prensa que dio el presidente norteamericano, empezamos a ver luces que nos pueden llevar materialmente a la libertad del pueblo de Venezuela. Libertad del pueblo de Venezuela que será un hito para saltar, como queremos todos de manera ideal, a la libertad de Cuba, de Nicaragua y a la prohibición para siempre de la instauración de semejantes dictaduras en el mundo. Parece esto ideal, pero es así. Pero estamos francamente contentos. Ayer se le ha dado un mazazo histórico al comunismo, al depravado y degenerado comunismo, el sistema más criminoso de toda la historia de la humanidad, con diferencia. ¿La operación de ayer fue real o fue un pacto? De eso vamos a abordar en un programa de radio aquí en Soberanía, porque cualquiera de las dos conduce a la libertad de Venezuela. Si fue un pacto, si han entregado a Maduro como chivo expiatorio bajo un acuerdo con la cúpula chavista de desmontar el chavismo, de establecer un sistema libertario, por así decir, dentro del mal, el menos mal, que establezcan un sistema constitucional, que por lo menos no mate a la gente, que por lo menos no obligue a los venezolanos a tener que escapar de su país. Si se llega a eso bajo ese acuerdo, pues se llega también a un panorama, por lo menos, de garantías mínimas para la vida y para los derechos más elementales de los venezolanos. Si, por el contrario, no ha sido así, y ha sido una operación real, lo cual también es muy plausible, y se han metido en las narices de toda la parafernaria, de la supuesta maquinaria militar comunista de los chavistas, que no existe, por otro lado, que es todo mentira, todo es una farsa, pues también, porque ahora ya ve la cúpula chavista que le va a pasar lo mismo, y si no retiran las fuerzas militares norteamericanas, van a estar ahí con la barba en remojo, incluido también los hijos de P del castrismo, que masacran al pueblo de Cuba. La causa se discute mucho ahora de muchas cosas, y de eso vamos a hablar. Lo primero que nos interesa es la libertad isofacta del pueblo venezolano y la libertad de todos los pueblos en el mundo sometidos por dictadura, que la única dictadura, es una redundancia hablar de dictadura comunista, porque la única dictadura que queda en el mundo es la comunista, no existe otras dictaduras. La causa está más que justificada. Legalmente, la cuestión de la droga, que ya abordaremos profundamente sobre ella, la cuestión de la droga le da la capacidad legal de actuar a Estados Unidos en este caso. La justificación está clara. Lo que hay subrepticiamente, ya entraremos en esa cuestión, que es lo que le interesa a Soberanía en el fondo, de todos los fondos, pero en la elementalidad de la libertad de un pueblo, esa causa está legalmente fundada. La cuestión de la droga que van mayoritariamente a Estados Unidos y droga que genera los problemas internos que ha generado, sobre todo la cuestión de la delincuencia instrumentalizada por parte del régimen de Maduro, pero indicada por el régimen de La Habana, como pasó cuando la apertura de El Mariel. Exactamente lo mismo, liberaron lo peor de las cárceles venezolanas, lo metieron para delinquir y para perjudicar al sistema en Estados Unidos. La liberación de los pueblos como motivo, ya sabemos que para Estados Unidos no lo es. Ya sabemos que para Occidente menos aún. Desde aquella doctrina cobarde de McNamara que decía que la vida de un soldado americano valía más que cualquier pueblo en el mundo, hasta contra eso están hasta los propios militares norteamericanos, que se avergüenzan de aquella doctrina. Ha surgido un presidente que ha echado por tierra toda esa mierda
y ha sido valiente. Nos da igual el motivo y si con ello llega a la libertad de los pueblos. La cuestión del petróleo, que ahora cacarea a la izquierda como siempre, que ya entraremos en ello, esa gente degenerada, látere, cómplice de las dictaduras más criminosas, esa gente que son tan criminales como ellos, como quien mismo lo ejecuta, esa gente nos da igual. La cuestión del petróleo está muy claro y lo ha dejado claro en la comparecencia del presidente Bush. Ha dicho que transitoriamente, para suplir los gastos, va a utilizar partidas del petróleo venezolano, pero a cambio de una inversión multimillonaria para mejorar todas las estructuras obsoletas que hay en Venezuela sobre la producción de petróleo, pero también en otros frentes sociales, garantizando además la cuestión política y el desarrollo económico. ¿A qué pueblo no le gustaría eso? Nosotros firmamos. Por Cuba ya firmaríamos por eso. Pero Cuba es un caso diferente. Cuba no tiene recursos. En Cuba la motivación tiene que ser la libertad. Y es una cuenta pendiente histórica moral para Estados Unidos, que ha sido la causa del sostenimiento de determinada dictadura, porque Estados Unidos, en las manos de Estados Unidos ha estado siempre la libertad de Cuba. Ni más ni menos. También ahondaremos por ahí. De las reacciones, hablaremos de ello. Por ejemplo, una introducción de lo que vamos a hablar mañana. Rusia está muy ocupada en que la dejen tranquila en masacrar a Ucrania. Es una moneda de cambio. Bufará un poco, pero no hará nada. Todo el mundo dice, ¡ay, que Rusia está al lado de Venezuela! ¡Ah! Por aquí. Rusia está a su hegemonía. China. China en este momento es el líder económico y tecnológico del mundo. China, por mucha inversión que haya hecho para ellos en Venezuela, es calderilla. El próximo gobierno de Venezuela que vendrá también se meterán los chinos. Los chinos no van a perder su gran negocio y su gran logro que han tenido a nivel universal por la cuestión del régimen venezolano. Ahí queda eso. España. ¡Ja! España es chavista. España es neocomunista. En España, en la Moncloa, hay un inquilino que es exactamente lo mismo, o peor aún, que el propio Maduro. De hecho, ya estábamos comentando que podíamos llamar a Trump para que vaya a la Moncloa a sacar a ese malnacido hijo de P, corrupto de los corruptos, donde los haya, la disfuncionalidad más grande de todo el sistema político, aparte de su propia derogación histórica, la disfuncionalidad más grande la ha generado ese hijo de P. Ya es el libre albedrío. Pues tendremos que llamar a Trump, para que vaya y saque al inquilino de la Moncloa, que no es legal, que no es legítimo, que está usurpando un poder que no ha sido elegido por el pueblo español, y lo lleve a Carabanchel, a la prisión. ¿Por qué? Porque las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad, en España están todas dormidas, están todas a la saga de una supuesta legalidad que está podrida, que no sirve, que ya no es viable. En realidad, en el fondo, lo que quieren es, los de arriba, conservar su puesto. Porque era para que esas fuerzas y cuerpos de seguridad actuaran directamente bajo la ley de un magistrado, que aquí no hay magistrado, aquí no hay ley en España, y ponga en la cárcel a ese delincuente, porque es tan delincuente como Maduro. Y ese delincuente está defendiendo a la tiranía chavista, porque la tiranía chavista compra hasta el gato en España. Acá prácticamente toda la clase política de arriba la tienen comprada con dinero. Respecto a la izquierda, no hablaremos de ello, siempre más de lo mismo. Ay, el imperialismo y todo ese tipo de cosas. De lo que se trata en el siglo XXI es de una guerra donde nosotros, los ciudadanos, demos carpetazo de una vez por siempre y borremos para siempre de todo evento político a las clases políticas profesionales. Y eso va a afectar a la izquierda, que es la más nociva y la más reaccionaria, la más perjudicial para nosotros. Pasamos de ello. Del PP, el PP. Vamos a hablar del PP en España. Ese partido que
en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo se negó, dicho así, se negó a condenar al chavismo. Ese partido atrapalotodo tan degenerado que es tan malo como los malos. Ese partido que lo único que le importa es su culo en la Moncloa. Ese partido que tenemos que echar también de todas las instituciones para poder ser nosotros los ciudadanos bajo un nuevo sistema los que mandemos, ni más ni menos. Eso es soberanía ciudadana. Respecto a el castrismo, ya sabemos lo que va a hacer. Lo digo siempre, nacimos en el monstruo y le conocemos las entrañas. El castrismo va a hacer lo de siempre. Va a enviar a todos sus acólitos, a toda la red que tiene en el mundo de Internacional Socialista, a que hagan manifestaciones a favor de Venezuela y a favor de apoyo del régimen tal. Van a hacer en La Habana manifestaciones oficiales, siempre acordonadas, porque como el pueblo se alce, van y se los comen con patatas, los machacan allí mismo. Acordonadas, van a hacer ese tipo de manifestación. El pelele del Castro que queda y el otro el Cingao Díaz-Canel. Ellos. Y de paso van a hacer lo de siempre, maniobras militares. Todo, ¿sabes? Maquillado. Maniobras militares para decir, cuidado, nosotros somos diferentes, aquí no se pueden meter, nosotros sí que vamos a la guerra. ¿Ah? Todo mentira. Maniobras militares. El ejército cubano es toda una falacia hoy por hoy, más que nunca. Está tanto o peor jodido que el ejército del ejército venezolano. Si los Estados Unidos se meten en Cuba es que no duran un periquete. En solo un día se acaba la hegemonía de los tiranos Castro. Pues sobre lo que acaba de decir el presidente, y ya es la última, aunque obviamente nos extendemos porque hay mucha tela por donde cortar, lo que acaba de decir el presidente Bush de hasta que no haya una transición gobernar Venezuela. Que le duela a la izquierda, que se joda, que se suben por las paredes, no vamos ni a comentarlo. Pero sí vamos a decir algo muy importante que hay en el fondo de esto. En Venezuela, la cuestión de una libertad pasa por la prohibición total de que el chavismo vuelva a las instituciones. Y esa garantía no puede existir si se deja de la mano del propio chavismo de que haya una transición, porque hoy por hoy tiene presión militar. Porque el día de mañana vuelve a hacer exactamente lo mismo. Al criminal no se le puede dar ningún cuartel. Hay que encarcelarlo para siempre o mandarlo a la silla eléctrica. No hay otra vuelta de tuerca. Y el presidente Bush ya dijo algo que le puede gustar o no, más o menos, pero tiene toda la razón. Hasta que no haya una transición real que garantice el establecimiento o la estabilidad de un sistema, por lo menos análogo al de los Estados Unidos o al del mundo occidental, que nosotros estamos en contra de ello, en la evolución del sistema político, pero aquí estamos hablando de la supervivencia elemental física de las personas de un pueblo. Por lo tanto, estamos entonces a favor de estas medidas. Y el presidente ha dicho que van a gobernar transitoriamente Venezuela hasta que haya garantías. ¿Por qué ha dicho esto? En primer lugar, la llamada oposición en Venezuela siempre ha estado comprada por el chavismo, o siempre ha sido temerosa del chavismo. Cualquiera de las dos, o comprada con dinero o con miedo, cualquiera de las dos conduce a que siempre acepten al chavismo, siempre le den una puerta de entrada al chavismo y regrese el chavismo. Recordemos que María Corina, ¿sabes? Esa heroína, que la tienen como heroína, lo primero que dijo antes, ya cuando las elecciones, cuando se planteaba la intervención militar, lo primero que dijo era que se oponía totalmente a la intervención militar de Estados Unidos porque lo podía arreglar entre los venezolanos, o lo podía arreglar ella. ¡Ja! Mira lo que pasó. No, vamos a ganar las elecciones y vamos a cambiar el sistema. Los cataplines, automáticamente se declara el otro, y al otro salió huyendo porque el otro, el señor Edmundo,
no es un hombre de lucha, no es un político de verdad. Es un hombre profesional de la política, ha vivido toda la vida de la política, tuvo cargo dentro del propio chavismo. Entonces, esa gente no merece confianza. El problema de María Corina, pues la gente está muy confundida, y más aún con la concesión del premio Nobel. Se los voy a explicar rapidísimo sobre esa cuestión del Nobel. María Corina, después, cuando le dieron una patada por el culo al mundo, y ella andaba por allí, por el mundo, haciendo las conferencias y todo ese rollo, que les gusta mucho porque son élites a fin de cuentas, María Corina, cuando empezó el sitio naval de Estados Unidos al régimen venezolano, no a Venezuela, al régimen venezolano, ella habló en contra de eso. Dijo que no estaba de acuerdo y quería que Estados Unidos retirara su fuerza naval, que lo podían arreglar nuevamente ellos. Sí, lo podían arreglar. Entonces, automáticamente, porque eso lo sabemos muy bien, porque ya lo hemos vivido muchas veces, automáticamente el régimen castrochavista le dio, fíjense cómo hablo, el régimen castrochavista le ponderó a ella el premio Nobel de la Paz. Y dirán, ¿cómo es eso? Sí, mire, el Nobel propiamente es una institución tan politizada como el Constitucional en España. Tan podrida políticamente como el Constitucional en España. Y le pongo muchos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la literatura, Gabriel García Márquez, un buen escritor, pero muy comunista, de izquierda, el muy cabrón, le dieron el premio Nobel a la primera. Tenemos otro escritor, que además fue político y es una eminencia de la literatura, que es Vargas Llosa, del Perú. Y a ese no se la dieron nunca, porque le hacían boicot, porque la izquierda internacional controla esas instituciones. Le hacían boicot y se lo dieron al final, no sea que se muera y quedarán con tal. Bueno, vamos a dárselo. Y lo mismo pasó con Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, del Movimiento Cristiano Liberación, la primera figura que puso en jaque al régimen nefasto de Fidel Castro, a Osvaldo Payá estuvo nominado varias veces por parte del exilio y nunca se lo dieron, porque Castro tenía sus tentáculos y llegaba hasta allí, porque Castro sabía que si tenía un premio Nobel dentro de Cuba no lo podía tocar y eso le iba a desangrar el sistema hasta que se le acabara la dictadura. Entonces, ¿qué hizo el castrochavismo? Automáticamente, lo primero que hizo fue influir para que le dieran el premio Nobel a María Corina. Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque María Corina está diciendo que no la intervención norteamericana. Y pensaron que teniendo a María Corina dentro de Venezuela, como una aparente oposición, pero diciendo que no quiere la intervención norteamericana, tendrían una fuerza política internacional. No se equivocaban, era eso lo que estaban buscando. Pero se han topado con un presidente norteamericano. A nosotros no nos gusta la representación política, pero hay que decir que tiene un par de huevos bien puestos. Y ha dicho que no. Por ahí no pasan. Y han hecho lo que tienen que hacer. Van a gobernar transitoriamente Venezuela hasta que Venezuela tenga un régimen con determinadas garantías para los ciudadanos. Eso es grande. Y por último, el régimen de Cuba. Todos los cubanos estamos ahora muy felices con la libertad, que llegue la libertad material de Venezuela, porque queremos la libertad de Cuba. No hay otra manera de lograr la libertad de Cuba si no es mediante la violencia. Y en eso todo el mundo está depositando las esperanzas en una luz muy tenue, no es suficiente, pero muy tenue, que está dando el secretario de Estado, Marcos Rubio, diciendo que Cuba tiene que preocuparse por la actitud de la liberación de los pueblos que está teniendo en este momento el presidente Donald Trump. Eso es una realidad, es nuestra única esperanza, porque no nos podemos liberar de esa gente si no es con un sujeto que materialmente tenga una fuerza igual o superior a esos hijos de puta que están masacrando al pueblo cubano. Gracias a todos, perdón por extenderme, y cierro diciendo que estamos muy felices porque por primera vez en toda esta historia contemporánea estamos asistiendo a la posibilidad de la libertad de los pueblos sometidos por el tercer comunismo, o sea, los tentáculos
los tentáculos del castrismo. Gracias y nos vemos mañana. ¡Viva la libertad!